Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Cada uno de ellos tiene una visión distinta del país que quieren. Hoy, junto a Germán Fandiño, vamos a desglosar lo que son las propuestas de cada uno de ellos en materia de salud, economía y seguridad. Quédese hasta el final, porque definitivamente esto lo cambiará todo. Armas o inversión. Abelardo de la Espriella ha dicho que tiene la propuesta de la ciudadanía armada, es decir, defensa propia, fumigación aérea total y un bloque de búsqueda contra la corrupción dirigido desde la propia presidencia de la República. Es su propuesta en materia de seguridad. Es un resumen. Paloma Valencia lo que ha dicho más recientemente es la línea roja, innegociable, cero diálogo con grupos criminales y control territorial de parques y de espacios públicos para que puedan ser disfrutados por la familia con inteligencia financiera. Y Cepeda habla de paz con derechos, seguridad humana, atacar la pobreza y la macrocorrupción para quitarle los jóvenes a la guerra, diálogo con justicia y con memoria. Y entonces le pregunto a usted, Germán, Abelardo propone armar a la ciudadanía. ¿Cree que esto puede ser viable o puede crear un caos ciudadano en el gobierno? Yo creo que para un país como Colombia, en el que el porte de armas no tiene ninguna clase de control y vemos como día a día la delincuencia ha venido, digamos que avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades operacionales y de acción con daño sobre la ciudadanía, viene a tener un anclaje muy gratificante en algunos sectores de la población. Creo que es una alternativa entre múltiples políticas públicas, múltiples ajustes al sistema de justicia que es necesario hacer, y creo que es una apuesta totalmente legítima en el marco de una implementación organizada en la cual obviamente no se le brinde se le permita tener un salvoconducto a cualquier clase de persona natural o jurídica, sino que responda precisamente a riesgos inminentes a su seguridad, a su operación o al desarrollo de las actividades que generan esas condiciones de riesgo máxima, y cuando la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ejército Nacional han demostrado que en este momento de la historia no tienen la capacidad para garantizar el control legítimo de la fuerza del Estado. Pero Germán, me viene a la mente que somos un país cargado de mucha violencia, con gente que no aguanta tres pedidas para caerse a los golpes en la calle, para tratar mal al vecino. De hecho, las comisarías de familia están llenas de problemas de vecinos. ¿Usted no cree que, y se me viene a mí la pregunta a la cabeza, esto no convierte una pelea de tránsito, por poner un ejemplo, en una tragedia que puede transformarse a nivel nacional cuando todo el mundo está armado y entonces a desenfundar armas porque esto hay que solucionarlo al estilo del lejano oeste? Creo que es uno de los riesgos que se puede llegar a presentar, en el entendido de que fuese una política protagonista única y exclusiva para asumir la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, entiendo esta propuesta en un contexto mucho más amplio, en el cual se busca precisamente, y es una de las características de la apuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella, y es que involucra en el componente de seguridad el componente del fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario, que valga la pena llamar la atención sobre la importancia que tiene en la criminalidad en Colombia, ya que hemos podido ver precisamente que el sistema penitenciario, en lugar de mostrar capacidades reales para reformar y para resocializar a las personas que caen como consecuencia precisamente de violaciones al Código Penal, sino que se han venido convirtiendo en escenarios desde los cuales también se delinque con llamadas extorsivas, con la coordinación de estructuras criminales, y que realmente los líderes que son capturados siguen ejerciendo mando y control sobre sus estructuras criminales en la ciudadanía. Entonces, visto como una acción aislada, sí puede generar riesgo, pero sumado con muchas más acciones del Estado puede llegar a generar algún tipo de beneficios en materia de disuasión frente a los criminales. Bueno, haciendo el resumen, Paloma propone cero diálogo. Tiene hoy el ejército la capacidad para retomar el control
14 focos de conflicto sin negociar. Le pregunto a usted, ¿realmente estamos en esa condición de que si no hay una negociación se puede lograr la paz? ¿O definitivamente hay que sentarse y tragarse algunos sapos como negociar con delincuentes? Yo creo que eso es un asunto que depende única y exclusivamente de la voluntad política y de las acciones concretas que permitan fortalecer tanto material como operativamente a la fuerza pública, adicionalmente el desarrollo de sus capacidades humanas. Creo que la apuesta se puede hacer en ese sentido. El resultado no va a estar inmediatamente en el corto plazo, se requerirá un desarrollo y un despliegue de desarrollo de fuerzas operacionales bastante significativos, máxime en un momento en el que, como hemos visto, las facultades, digamos, de inteligencia han sido permeadas por las estructuras criminales y tienen acceso directo a información por parte de integrantes, según se ha dicho, del gobierno nacional. Y creo que la apuesta es de carácter netamente político, técnica, táctica y operativamente se puede fortalecer la fuerza para garantizar precisamente la contención de estos grupos sin necesidad de su buena voluntad a partir de procesos de negociación. Bueno, y tenemos, por supuesto, a Iván Cepeda, que habla de ese enfoque en materia de seguridad a nivel nacional, pero es un enfoque social. ¿Qué le dice el modelo al comerciante que hoy está siendo extorsionado, que está siendo agredido y que necesita una patrulla afuera de su local ya? ¿Cómo llegarle con un modelo social donde se pueda vislumbrar algo tangible y que la gente sienta que hay realmente apoyo ciudadano, apoyo gubernamental para atacar a los delincuentes? Esa paz con derecho, seguridad humana, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que en el programa de Iván Cepeda, precisamente en este componente de seguridad, se asume un discurso en pro de la vida y de sociedad para la vida con una estrategia de paz o un apoyo a la estrategia de paz bastante fuerte, que no permite vislumbrar claramente cuáles serían las acciones concretas que en el corto plazo pueden contener o disuadir la acción de los criminales. Creo que propone un Estado que resuelva problemas estructurales a partir de una narrativa discursiva bastante ideologizada que no permite tener claridad con respecto a qué acciones concretas se pueden adelantar para contener toda la avalancha y el incremento de acciones criminales como la extorsión, como el hurto, como los homicidios. Y creo que, al igual que nos pasó con la paz total, hay un desarrollo de ambigüedad que no se puede, digamos, correlacionar con una estructura de Estado que permita precisamente garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas desde esta propuesta de gobierno. Sí, Germán, el tema de seguridad a todos nos llama la atención y es un tema que buscan las personas, que los políticos o los candidatos le den soluciones a un problema tan genuino como es salir a la calle o que la gente pueda sacar el teléfono en la calle, que se pueda montar en el transporte urbano, en el servicio de transporte masivo y que no sea asaltado, que no le peguen una puñalada a una persona por el simple hecho de robarlo. ¿Usted cree que las propuestas que están presentando los candidatos están realmente acorde a lo que está pasando a nivel nacional o están distanciadas definitivamente de lo que le pasa a usted, a mí, a todos los ciudadanos que salimos a la calle? Gracias, Mauricio. Interesante pregunta. Digamos, desde una perspectiva de seguridad, yo creo que hay que evaluar las posturas de los candidatos desde los enfoques de seguridad ciudadana, seguridad de lo que puede ser la paz y el conflicto armado, lo que puede ser la aplicación de justicia. Y desde esa perspectiva, creo que la propuesta, voy a referirme a cada uno de los candidatos muy brevemente. En Sí, ese claro. sentido, creo que la propuesta de Iván Cepeda, que le apuesta a desmontar las economías ilegales mediante la sustitución, el desarrollo rural y la presencia estatal, todo en el marco de la paz y la concertación, además de una implementación integral del acuerdo de paz que hasta el momento no ha funcionado y de una apuesta por reintegración con un enfoque territorial que tampoco ha funcionado. Vienen a mostrar una propuesta en seguridad muy débil, que más bien
apunta a la continuidad del fortalecimiento y la protección de las estructuras criminales que actualmente azotan al país. Adicionalmente, creo que aborda una perspectiva de justicia restaurativa en la cual podemos enmarcar el discurso de Gustavo Petro, quien planteaba que quien roba un celular es porque quiere darle un regalo a su novia o ese tipo de cosas que romantizan el delito, y creo que se ahondaría en el problema de seguridad en Colombia. Paloma Valencia plantea la propuesta de recuperar el control territorial con más fuerza pública, inteligencia y sobre todo el componente de fumigación para precisamente acabar con una de las economías ilegales que financian el accionar de los grupos delictivos. Y también plantea la paz como un resultado de la seguridad, es decir, someter primero a las personas que infringen todas las normas en nuestro país. Entonces creo que es una apuesta mucho más cercana a las necesidades que tiene el país en el corto plazo. Sin embargo, y por último, Abelardo de la Espriella plantea una política de seguridad basada en la confrontación total, con una ofensiva directa contra las estructuras criminales y una apuesta por el control en las cárceles para eliminar precisamente cualquier tipo de acción criminal desde esas estructuras. Entonces creo que el rechazo a la negociación viene a canalizar, digamos, un sentir del pueblo colombiano que ha visto cómo los diferentes grupos ilegales instrumentalizan la paz como una estrategia de guerra que permite bajar los brazos del Estado mientras que se siguen armando y fortaleciendo todas sus capacidades económicas, logísticas, operacionales y de carácter militar. Y creo que en este caso la propuesta que podría brindar un poco más de ventajas y de seguridad a la ciudadanía en el corto y mediano plazo puede ser la de Abelardo de la Espriella, con los riesgos que que puede significar precisamente una postura de seguridad bastante fuerte. Vamos a decir a las personas que nos están viendo que los queremos leer, queremos que participen con nosotros. Tienen allí arriba el código QR para que se suscriban inmediatamente al canal y formen parte de esta comunidad. Activen la campana de notificaciones para que sepan cuando subimos contenido. Todos los martes a las 7 de la noche, 19 horas Colombia. Estamos transmitiendo en vivo para llevarles a ustedes información, pero queremos escucharlos, queremos leerlos, perdón, quise decir. Y les propongo una pregunta para que nos escriban la respuesta. ¿Qué prefiere usted en ese marco de seguridad? ¿Mano dura contra la delincuencia o sentarse a negociar para poder conseguir una paz en definitiva? Es la pregunta que le estamos haciendo para que ustedes participen. Pero vamos a un tema que también nos llama mucho la atención, Germán, y es el bolsillo de los colombianos. Tan afectado está. La gente va a comprar y los 50,000 pesos que se llevaba para comprar algo ya no le alcanza para llegar con la misma cantidad de comida a la casa, y las madres siguen siendo las magas, las que hacen la magia para llegar con los productos a la mesa. Entonces le planteo, le presento a usted y al público que nos está viendo las propuestas de los candidatos. Petróleo o surco. Abelardo de la Espriella, su propuesta muy puntual dice: patria, milagro. Retomar la explotación de petróleo y gas masiva, bajar impuestos y eliminar el 4 por mil, no meterle la mano al bolsillo de la gente si hay riqueza debajo en el suelo. Propuesta de Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia en materia de economía, su propuesta: reducir de 19 a 12 ministerios. Esto creo que todo el mundo lo va a aplaudir. Ahorro de 38 billones para invertirlos en créditos populares y vías terciarias para los campesinos. También suena demagogo. Y estas son opiniones personales. Y Iván Cepeda, segunda fase del cambio. Revolución agraria, sustitución de importaciones y crédito gratuito para artesanos, emprendedores mediante comunidades financieras y solidarias. Son las propuestas. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que cualquier propuesta en materia Le económica, pido perdón por mi opinión personal. no, de eso se trata. Creo que todas las propuestas de los candidatos en materia de economía abordan unos temas estructurales, que son el modelo económico, el manejo del déficit fiscal, que es un tema muy importante,
el impacto del sector energético y el tema del desarrollo rural. Digamos que desde esa perspectiva se puede pensar y comprender las propuestas que hacen ellos. Respecto a lo que acabas de plantear de Paloma Valencia, sí creo que cae en un escenario, al igual que Abelardo de la Espriella, en un escenario de populismo al plantear precisamente el debilitamiento del Estado para brindar una respuesta a uno de los males que ha quejado la República de Colombia casi que desde su fundación, con unos momentos con mayor protagonismo, que es la corrupción y la ineficiencia administrativa. En ese sentido, creo que la propuesta de hacer una reducción significativa de la estructura del Estado, del Poder Ejecutivo con la reducción de ministerios, puede traer votos, pero puede traer pérdida de manejo de gobierno y por sobre todo pérdida en la capacidad de la solución a los problemas públicos. Entonces creo que ahí en ese escenario en particular es importante revisar, digamos, hasta qué punto solucionando este tipo de problemas o con este tipo de soluciones no se generan otros problemas, dado que el sector público es un empleador muy significativo y creo que el énfasis no debería estar en reducir los empleos públicos, sino en optimizarlo para que realmente contribuyan en la construcción de una mejor Colombia. Esa sería mi consideración sobre Paloma Valencia y si quiere más adelante abordamos a los otros candidatos desde esa perspectiva económica. ¿Y Cepeda? ¿Cómo lo ve usted? Cepeda, ¿Es el que propone ese crédito gratuito? ¿Quién asume el riesgo cuando esos emprendimientos no funcionen? Entonces, ¿nos toca pagarlos a todos los colombianos con impuestos? yo creo que Cepeda plantea una propuesta que es bastante riesgosa, porque en ningún momento habla de reducir, digamos, los programas sociales y la operación del Estado, sino que por el contrario busca ampliarla con un discurso precisamente de seguridad humana, de garantías y de derechos, en los cuales temas como la educación y la salud pasan a ser derechos en sentido estricto, en gran medida brindados por el Estado. Creo que se plantea un fortalecimiento precisamente de las capacidades del Estado para garantizar este discurso de derechos, pero no se ve de manera clara una fuente de financiamiento que permita, en primer lugar, superar el déficit que es cercano al 8% del Producto Interno Bruto, y no se ven fuentes de financiación bastante significativas en un discurso que además habla de transición energética progresiva, pero que puede venir a consolidar precisamente los avances que ha hecho el actual gobierno nacional en deteriorar todo lo que tiene que ver con la extracción de petróleos, con la extracción de gas, con la producción de gas, perdón, y además propone un fortalecimiento de lo que es la reforma rural estructural que busca el acceso a la tierra y a la productividad campesina y sustitución de cultivos ilícitos, pero que deja de lado los problemas que ha traído precisamente la entrega de tierras a comunidades indígenas, afectando a comunidades campesinas en todos los territorios del país. Tampoco está claro que las comunidades indígenas realmente tengan una vocación productiva de la tierra, y creo que el modelo económico es bastante riesgoso, dado que cae en una propuesta discursiva que data prácticamente de los años 1960, habla del crecimiento de la economía popular en un momento en el que el mundo avanza en temas de inteligencia artificial, en temas de inteligencia y seguridad electrónica, en un mundo en el que el comercio cada vez se hace más competitivo, y creo que nos ancla una visión bastante parroquial de la economía propia de un Estado muy tirado al socialismo, en la cual el Estado prácticamente que regula y viene a jugar un rol protagónico en materia económica, dejando de lado los avances del liberalismo y restándole prioridad precisamente a todo lo que es la libre empresa y el sector privado. Ahora, Germán, seamos honestos y hablemos claro. Cuando se vayan a tocar las vacas sagradas, es decir, cuando se toque la burocracia y Paloma Valencia diga voy a recortar a 7 ministerios, ¿usted cree que realmente el Congreso va a ver que están ardiendo las barbas de otros, va a poner las suyas en remojo y le van a hacer fácil la vida a una presidenta como Paloma Valencia, que comienza a recortar
7 ministerios y entonces luego dirán, bueno, entonces nos van a bajar el sueldo. Esas son las vacas sagradas a las que yo me hago referencia. ¿Usted cree que va a ser fácil tener ese apoyo que es tan importante del Congreso de la República? Sí, en un escenario de victoria es probable que lo tenga, dado que el Poder Ejecutivo siempre tiene las facultades, digamos que para llegar a acuerdos con los congresistas desde la lógica y la dinámica presidencialista en Colombia. Sin embargo, creo que esa postura sí le va a restar votos por parte de las personas que por múltiples razones se van a oponer a este tipo de medidas populistas. En primer lugar, las personas que tengan algún tipo de poder electoral y que tengan estructuras de carácter clientelar muy fuerte, pues difícilmente van a apoyar este tipo de medidas. En segundo lugar, las personas que, y en ese grupo me incluyo yo, las personas que creen que el Estado debe ser fortalecido precisamente para garantizar que el Estado social de derecho se materialice en todos los territorios de Colombia, difícilmente vamos a entender cómo a partir de la reducción de las capacidades del Estado y no de un fortalecimiento y una optimización de las mismas, se puedan resolver los problemas públicos y se puedan conseguir los fines del Estado. Desde esa perspectiva creo que tiene tanto como bueno como malo y va a ganar algunos detractores, va a ganar muchos votos, pero también va a perder otros tantos en el entendido de que creo que el discurso es más sobre la eficiencia que un populismo de este tipo sobre la corrupción. Germán, definitivamente está en manos de las personas saber qué escogen, pero también es importante que las personas se planteen, cuestionen y que busquen respuestas, porque hay muchos temas de estos que no se abordan, precisamente porque hay mucha gente que no le gusta hablar de eso. Y estamos aquí para romper ese silencio y decirle a las personas que la información no es un delito, hay que tenerla y más en un proceso electoral como este. Nos pueden funear, nos pueden criticar, pero estamos tratando de llevarles a las personas las respuestas de lo que se preguntan y que no tienen la oportunidad muchos de sentarse con un candidato y decirle, mire candidato, que esto es lo que usted está proponiendo. Pero mire, hay 3 candidatos que están punteando y que las propuestas, y es el tema que vamos a abordar ahora, que es un tema sumamente importante, porque tiene que ver con la salud de los colombianos, un tema que está en cuidados intensivos, para utilizar términos médicos. Eh, ¿Quién no ha padecido hoy en día por tratar de obtener una cita en una EPS? Que el simple hecho de que no te atiendan al teléfono y estés 45 o una hora esperando una llamada, ya quiere decir que la EPS está colapsada porque no tiene cómo atender a sus usuarios. Pero entonces, ¿quién no ha padecido esto? ¿Quién no ha padecido la entrega de medicamentos propios o de un familiar o de un amigo? Esto es el tema común y se ha convertido como que en algo cotidiano, pero que no debería ser. Pues entonces, emergencia o padrinazgo es el título del tema que vamos a abordar ahorita. Abelardo de la Estrella, su propuesta en materia de salud. Ley del punto final para la deuda de 50 billones. Saneamiento en 90 días vía decretos de emergencia y volver a un sistema de gestión privado eficiente. La propuesta de Abelardo de la Estrella. Paloma Valencia, su propuesta en materia de salud. Hospitales padrinos, tecnología y especialistas remotos para regiones apartadas y libertad total para elegir el asegurador público o privado. Iván Cepeda, sistema mixto con rectoría estatal fuerte, gratuidad total para el CISBEN y tecnología para rastrear cada peso y evitar que se lo roben. Y con base a esto, le pregunto a usted, ¿cómo ve el panorama de propuestas en materia de salud? Yo creo que la salud, al iniciar el programa, planteaba que es importante tener en cuenta que detrás de cada candidato y de cada propuesta, no solamente hay proyectos o ideas concretas para resolver problemas puntuales, sino que hay una teoría del Estado que respalda, digamos, la postura de cada uno de los candidatos, siendo la de Abelardo y la de Paloma Valencia un poco más cercanas.
y la de Iván Cepeda radicalmente opuesta. Al revisar, digamos, las propuestas de gobierno que se han presentado, yo creo que lo que propone Iván Cepeda se acerca demasiado precisamente a lo que podría ser un modelo centralista en el cual el Estado es el regulador, ya que propone, si bien es cierto, no ataca de manera frontal a las empresas prestadoras de servicios de salud, sí propone fortalecer un sistema público universal. En ese sentido, creo que el énfasis que él hace en atención primaria y territorial, buscando reducir la intermediación financiera del sistema, viene a priorizar lo que es la gestión pública directa, que en la práctica sería devolver a Colombia cerca de 30 años atrás con el Instituto de Seguros Sociales, el cual era del Estado y buscaba garantizar el derecho a la salud, pero dadas las características de la idiosincrasia colombiana y de las características de las estructuras políticas de nuestro país, se caracterizó precisamente por ser un foco de corrupción, un sistema bastante precario para garantizar el derecho a la salud con todo lo que esto representa, que tiene que ver con la atención de especialistas, el acceso a medicamentos, las acciones de carácter preventivo, el mantenimiento de enfermedades, perdón, la atención de enfermedades de alto costo. Y en ese sentido creo que nos devuelve 30 o 40 años atrás en el pasado, con cosa diferente a lo que plantean tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, quienes sugieren precisamente un modelo mixto, pero con un control de gasto y con una búsqueda técnica de la eficiencia del sistema. Creo que el énfasis debe estar sobre la ineficiencia y a eso le apuntan las propuestas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, contrario a una postura como la que ha venido adelantando el gobierno nacional de centralizar precisamente en nueva EPS toda la atención a las a las personas que venían siendo atendidas por las EPS intervenidas, que prácticamente han sido liquidadas. Y en ese sentido es muy difícil entender que Iván Cepeda vaya a hacer algo diferente. Adicionalmente, ahora se está planteando la fusión de la nueva EPS con otra de las empresas aseguradoras mucho más grandes, perdón, en el país, y creo que esa apuesta por un sistema único, público y universal manejado por el Estado colombiano puede traer un retroceso significativo no solamente en materia de corrupción, sino en lo que implica el deterioro de las condiciones de atención en materia de salud de la población colombiana. Y esto, si bien es cierto, suena bien desde el discurso o suena, digamos, relativamente suave, se traduce prácticamente en la muerte de miles de personas, en la falta de acceso a medicamentos y en el detrimento precisamente y la afectación al activo fundamental de nuestro país, que es la vida de los ciudadanos. Bueno, pero Germán, quiero hacer unas preguntas muy concretas de cada uno de los candidatos y de las propuestas en materia de salud, porque yo sí creo que es un tema muy importante. Si bien es cierto, los tres puntos que hemos escogido son los que más llaman la atención de los ciudadanos. Hoy en día el tema de salud es crítico, esto no es un secreto, esto lo sabe todo el mundo, a diario manejamos información que da cuenta de eso. Pero Abelardo dice que en 3 meses va a sanear la salud. ¿De dónde salen físicamente esa cantidad de billones de pesos que se necesitan sin quebrar el presupuesto nacional? Eso también hay que decirlo. Bueno, respecto al déficit fiscal, yo creo que es importante decir que entre el 20 y el 30% de los ingresos fiscales del gobierno provienen de manera directa o indirecta de productos como el petróleo, el gas y la minería. Eh, el país, el 40% de las exportaciones del país son mineroenergéticas, y Ecopetrol ha venido siendo a lo largo de la historia una de las principales fuentes de dividendos del Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las propuestas y una de las alternativas que plantea Abelardo de la Espriella es precisamente permitir una explotación de estos sectores bastante abierta, libre, y a partir de allí se pueden mejorar de manera significativa los ingresos corrientes del Estado. Creo que con esa sola medida se abre el espacio para garantizar tener los recursos que él ha planteado. No vienen a solucionar todos los problemas del sector salud, sino a estabilizar
el sistema de salud para garantizar que todos los actores del sistema cuenten con los recursos suficientes para operar y para garantizar este derecho, desmontando, digamos, esta teoría del gobierno nacional del chu tan famoso, que básicamente viene a explicar un desfinanciamiento del sistema de salud y a partir de allí justificar todas las ineficiencias del sistema. Creo que desde allí se puede hacer y me parece un acierto de Abelardo de la Espriella plantear solamente eso y plantear solamente la apuesta por una estabilización del sistema para posteriormente, en el marco de una discusión democrática e institucional, avanzar en las reformas que garanticen la eficiencia y la efectividad de todo el sistema, en el entendido de que los actores privados no deben ser eliminados, sino que forman parte de una cadena que ha tenido un sistema de salud relativamente bueno en nuestro país. Ahora, Paloma Valencia en materia de salud habla de hospitales padrinos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Soluciona la falta de camas o simplemente hablamos de telemedicina para un sistema que está en cuidados intensivos? Pues básicamente lo que se viene a plantear es el fortalecimiento del sistema de salud a partir del padrinazgo de algunas de las instituciones de salud más fuertes en el país. Y yo creo que esto es muy importante porque la capacidad administrativa y la capacidad operacional de las gerencias en materia de salud son las que definen las soluciones concretas a las necesidades de la población colombiana en todo el territorio nacional. Es el mismo modelo que se propuso en su momento en los colegios de Bogotá, en los cuales algunos de los colegios privados con mayores resultados en procesos de formación académica asumían el padrinazgo de colegios de carácter distrital precisamente para llevar allí metodologías pedagógicas, procesos administrativos óptimos y que venían a beneficiar y a fortalecer las capacidades operacionales del distrito. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que se está buscando y creo que es una apuesta muy interesante, creo que es una apuesta que vale la pena implementar, sea ella la que gane la presidencia o sea Abelardo de la Espriella, en el entendido de que el país tiene unas capacidades bastante significativas desde el sector privado, entidades como la Clínica Santa Fe, la Clínica Cardioinfantil, en Bucaramanga hay hospitales que tienen una atención especializada en temas cardíacos muy fuerte y en todo el territorio nacional hay hospitales y entidades de salud que tienen fortalezas específicas en algunas especialidades y qué mejor que aprender de ellas y poder replicar las buenas prácticas en todo el sistema de salud. Germán, Cepeda quiere que el Estado maneje la caja de la medicina, el dinero, pero ¿cómo evitar que eso se convierta en un botín, como ya hemos visto que se ha convertido en otras oportunidades, para los caciques políticos de las regiones? Yo creo que no hay manera de evitar eso y de allí el problema. Y no solamente está el riesgo de que la plata se vuelva como una caja menor de los políticos regionales, sino que también se puede avanzar en el condicionamiento de la atención médica a partir de plataformas y estructuras de carácter partidista e ideológico, como pasó en Venezuela, en lo que se planteaba como un régimen condicionado precisamente para las personas que estaban a favor del régimen había un trato mucho más favorable que para con otros. Creo que aquí se caen múltiples riesgos, no solamente a partir de la que puede ser la corrupción en materia administrativa, sino solamente, sino también desde una perspectiva de gerencia de lo público, en el entendido de que cuando las personas ganan pueden incidir en quién maneja los recursos y no necesariamente son las personas más idóneas. No hablemos solamente de la corrupción de las personas que usan esa plata en beneficio propio o que se la roban, sino hablemos de las personas que no tienen las capacidades técnicas, administrativas y gerenciales para hacer un adecuado uso de estos recursos. Recordemos lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad, el cual se caracterizó precisamente por no ejecutar en ninguno de sus años fiscales o vigencias fiscales más del 5% de su presupuesto. Ese tipo de ineficiencias administrativas también generan un daño significativo en la población, máxime si se habla de temas de salud. Bueno, señoras y señores, ustedes han escuchado
el panorama electoral, a donde nos está llevando la campaña electoral. Son tres visiones muy distintas, dos de ellas similares, pero muy distintas, y evidentemente con cada una de ellas hemos hecho un análisis para que ustedes puedan analizar. Estamos en un país que no aguanta improvisaciones, un país que no aguanta. Germán, usted me puede ayudar a concluir con esto, porque no hace falta propuestas sacadas de una bolsa mágica. La gente quiere respuestas, quiere escuchar propuestas concretas que realmente busquen mejorar los niveles de calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país. Por eso es tan importante ejercer el voto con conciencia y no el voto por un tamal o por una lechona. Es importante tener sabiduría a la hora de determinar quién va a ser el próximo mandatario o mandataria de los colombianos. Germán, sus palabras finales para terminar este análisis tan interesante que hemos hecho el día de hoy. Bueno, Mauricio, para finalizar, yo quiero cerrar con un llamado precisamente a la responsabilidad en el ejercicio electoral, en el entendido de que en estas elecciones no se define solamente quién gana, sino que se define qué tipo de país estamos dispuestos a construir, un modelo de Estado, y esto tiene una significación bastante fuerte en el devenir de las actuales y futuras generaciones. Podemos pasar a propuestas como las que plantea Iván Cepeda, con un fortalecimiento del Estado y un debilitamiento de todas las estructuras de carácter privado, con un discurso de paz que, digamos, ha venido siendo instrumentalizado históricamente por los grupos al margen de la ley para fortalecerse. Y podemos elegir, o también podemos elegir entre propuestas que le apuntan precisamente al fortalecimiento de las capacidades del Estado, al fortalecimiento de las capacidades de la empresa privada, al fortalecimiento de la fuerza pública. Y es allí en donde los análisis y las posturas ideológicas creo que lamentablemente van a pesar que las posturas de carácter técnico que puedan beneficiarnos a todos en el corto, mediano y largo plazo, pero el llamado está allí a que las personas que vayan a ejercer su derecho al voto o que de manera activa participan en esa actividad política para persuadir a sus familiares y amigos para votar por uno u otro candidato, lo hagan de una manera responsable y no solamente se dejen llevar por el manejo emocional que hacen los políticos de los discursos electorales, en los cuales muchas veces se busca construir a partir del odio, a partir de la diferencia, y pensemos por nosotros y por nuestros hijos y por nuestro Estado desde una perspectiva del corto y mediano y largo plazo. Germán, muchísimas gracias por su criterio, por el análisis. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Agradecemos a Germán Fandiño por estar con nosotros. Gracias, Mauricio. Y a ustedes, amigos, como siempre les digo, si este programa el día de hoy les ha servido, si estos criterios y este análisis le ha servido de algo, es importante que usted tome en cuenta lo que se ha dicho, para que usted se cree también su propio criterio, no el de nosotros, no el de Germán Fandiño, no el de Mauricio Cabal, sino el criterio propio que usted debe tener. Bien lo decía nuestro analista invitado, que es importante que cada persona conozca a fondo y lo que está en juego, que es la democracia, donde podamos tener un Estado de Derecho que nos garantice tener elecciones siempre constantes y tener el rumbo de los colombianos. Suscríbase ahora mismo al canal, ahí tiene el código QR, active la campana de notificaciones, porque lo que está pasando en el país, nosotros se lo estamos contando a ustedes, y en materia de política nacional de Colombia también lo tiene aquí con criterio y con análisis profundo. Nos vemos en el próximo capítulo, porque Colombia sigue al filo y aquí lo estamos analizando. Hasta una próxima oportunidad.